Durante 10 años viajé por más de 50 países, conocí otras culturas y llené decenas de cuadernos con mis experiencias y pensamientos. Hola, me llamo Aniko Villalba y soy autora de Diarios Interactivos. Escribo y publico libros sobre viajes, doy talleres de escritura creativa, tengo un podcast y publico contenido en blogs y redes sociales. Las páginas en blanco son un espacio de libertad. En ellas podés cuestionarte, desahogarte, celebrar o documentar lo que llama tu atención sabiendo que nadie te está mirando. Y un cuaderno de viajes puede guardar esas emociones y memorias. Ahí podemos incluir textos y fotografías, además de mapas, envoltorios, boletos, postales y todos esos papeles que vas a coleccionar mientras viajas y que le darán interés visual a tus páginas. En este curso de doméstica te compartiré ejercicios de documentación, scrapbooking, observación e introspección para plasmar lo que vivís y sentís antes, durante y después de un viaje. Como proyecto final, llenarás un cuaderno con tus experiencias y pensamientos, alineado con tu recorrido y tu estilo personal. Así que prepara tu mochila y empecemos. Primero, definiremos el término viajar y veremos que no hace falta irse al otro lado del mundo para empezar y completar una libreta. Después de entender la filosofía del slow travel, te daré consejos para que no abandones tu diario a mitad de camino. Antes de salir de casa, iniciaremos el cuaderno. Haremos listas y escritura libre para que conectes con el lugar que estás por visitar. Luego, trabajaremos la observación para coleccionar elementos y registrar tus días mientras te desplazas. También estudiaremos cómo documentar el movimiento y lo inesperado, y abordaremos el regreso a casa. Finalmente, vamos a analizar cómo agregar aún más ideas y qué hacer con el cuaderno una vez que esté listo. Al terminar las lecciones, serás capaz de registrar de manera personal y creativa lo que te pasa por fuera y por dentro durante tus viajes. Para acompañarme, deberás contar con material para escribir y decorar tus hojas. Observa con atención lo que te rodea. No necesitas recorrer miles de kilómetros para iniciar tu propio cuaderno de viajes.